algunos criterios y sobre todo algunas experiencias en el campo profesional, en el campo docente, que permitirán que descubramos que el derecho de daños, como lo han dicho aquí, que en definitiva es la responsabilidad civil, ha sido objeto y es objeto siempre de un evidente cambios y transformaciones, fluctuaciones, siempre en beneficio de las personas que de una u otra manera en diferentes áreas y en diferentes actividades ven menoscabados sus derechos y lo que buscan es esa famosa justicia restaurativa, esa justicia reparatoria que de alguna manera encuentre materializada en las actuaciones de los jueces esas aspiraciones que cubran las angustias, los menoscabos, las disquinias que se producen por determinados actos ilícitos y ilícitos. Lo han dicho muy claro aquí el señor decano. Lo que tenemos que tener en consideración siempre y en cuenta es que no simplemente es el objeto, el daño como tal, el elemento sustancial para la reclamación como tal. Hay un error a veces en las acciones que se inician simplemente porque se atribuye que existe una acción de daño moral. Un momentito. Lo primero que deben tener en consideración es que deben existir 3 círculos, cada uno atado al otro. Habrá que especificar la existencia de un daño, habrá que especificar, por supuesto, la prueba de existencia de la responsabilidad, quién va a responder por esos daños, y finalmente, sin estos 2 elementos sustanciales primeros en la doctrina de los derechos de daños, y finalmente el avance de evolución, ya no se va a hablar más de la indemnización económica o material simplemente monetaria, sino que se hablará y se llegará a obtener una reparación de manera integral, como lo han dicho perfectamente bien en la presentación. Por tanto, primero yo quisiera hacer de esta conferencia más bien un diálogo, un feedback, para que, como lo ha dicho ahora en el almuerzo el doctor Sacasari, que sirva para que tanto ustedes cuanto yo personalmente me pueda llevar conceptos y sobre todo me pueda llevar conocimientos de ustedes, ¿no? Por eso yo quisiera preguntarles que tengan claro, es decir, hay 2 grandes sistemas de responsabilidad civil que rigen en la doctrina ecuatoriana sobre todo. La famosa responsabilidad civil subjetiva y una responsabilidad objetiva. Eso hay que tenerlo siempre muy claro para poder luego desentrañar cuáles van a ser los elementos que se van a aprobar dentro de estos 2 sistemas de responsabilidad. El uno con actos, por supuesto, por eso subjetiva, donde tendrá que probarse el elemento culpa o dolo, la existencia de un daño, por supuesto, y la existencia de un nexo causal entre estas 2. Y la otra, la responsabilidad civil objetiva, ¿no es cierto?, en donde se debe demostrar la existencia del daño, el hecho dañoso, y la existencia de un nexo causal. Vean ustedes que en este segundo caso se ha eliminado la prueba de la existencia del dolo o de la culpa. Con esta breve intervención, más bien introducción clara y sistemática para que veamos, quisiera presentarles un caso en donde vamos a ir evidenciando estos elementos nuevos hasta llegar a visibilizar cuál es la forma actual de poder establecer la reparación integral y cómo es que los jueces ecuatorianos están actuando para cuantificar los daños inmateriales, que es el objeto de la charla en definitiva. Se trata, por supuesto, mucha gente debe conocer de un caso en materia de responsabilidad civil extracontractual objetiva del Estado, de una prestación deficiente del servicio público de energía eléctrica. Un niño de aproximadamente 6 años sufre quemaduras que provocan la amputación de su brazo y una pierna en una ciudad costera aquí del Ecuador. El padre inicia un juicio con la antigua Constitución, la del 98, y además agota la vía administrativa
con el procedimiento que tiene el JAFE, hace la reclamación y la administración niega la reparación. Inmediatamente con esa negativa presenta una acción contenciosa administrativa ante el Tribunal número 4 en la ciudad de Puerto Viejo. Los hechos son los siguientes. La prestación deficiente del servicio público de energía eléctrica está atribuida a que los cables que conducen la energía eléctrica están pegados a la casa en donde el niño vive. Producto de aquello, se produce una descarga por la aproximación del niño hasta las instalaciones eléctricas. Producto de aquello, como he dicho, hay unos daños somáticos, produciéndole a este menor una discapacidad del 80%. Esos son los perjuicios, y uno de las primeras excepciones que presenta en este caso Conelec y la empresa eléctrica Manaví, en aquel entonces una entidad privada con fondos públicos, es que existe una irresponsabilidad del Estado en este sentido, puesto que los daños han sido provocados por la propia víctima. Uno de los elementos de exoneración de la culpa, uno de los elementos además de eximencia de responsabilidad. La Corte lo que ha dicho, y se remite al tema de fuentes como es básico, es decir, aquí hay que probar el hecho dañoso, que es evidente, pero no se debe probar la culpa o el dolo con la cual actuó la propia víctima, que sería objeto de la exoneración de la responsabilidad. ¿Qué ha dicho la Corte al respecto? La Corte se refiere a que el servicio público deficiente está dado por la falta de protección que debe tener las líneas que conducen la energía eléctrica. Una de las excepciones asimismo primarias hace referencia a que no es posible que el Estado deba hacer una serie de gastos ingentes para poder cubrir a cada una de a los cientos de miles de kilómetros de energía eléctrica. Sin embargo, es esa de las excepciones que se eliminan, puesto que no hace falta que esas fueron las excepciones que se presentan ante la demanda que se propone. Se argumenta además de que cómo es posible que el Estado sea demandado ante la irresponsabilidad adicional de que el padre había construido esta casa pegada al cableado eléctrico. Por tanto, no podía, porque es parte el padre, adicionalmente desde el inicio de la demanda, como actor del juicio, y niega la indemnización que había requerido por alrededor de $2 millones. Le niega. Pero la Corte lo que dice es lo siguiente, es decir, a este niño que se acerca a las instalaciones eléctricas no se le puede pedir o exigir voluntades o obligaciones que no están en capacidad de hacerlos, porque no se trata de un adulto. Y empieza en materia de reparaciones a hacer una serie de ejercicios que tienen que ver con la reparación integral. Se establece en la prueba que el niño tiene alrededor de una discapacidad del 80%. Esta discapacidad lo que le produce y lo que le provocará en el proyecto de vida que tenía fijado este menor
es que jamás va a poder sustentarse por él, por sus propios medios, una canasta básica familiar, y empiezan a aparecer algunos elementos que son las formas y los parámetros de poder identificar cuáles y las formas de cómo se va a poder reparar de manera integral la totalidad de los daños del menor. Se identifican los daños materiales, los daños inmateriales. Dentro de los daños materiales tenemos en un procesante el daño emergente, lo básico. Y dentro de los inmateriales se identifica como categorías, más no una tipología que a veces pudiera ser hasta arbitraria. Hablar de daño moral, hablar de daño somático, hablar de daño psíquico. La doctrina a lo que llega, a lo que avanza, a donde se produce actualmente, es hablar en definitiva del daño a la persona. Carlos Fernández Cesarego, creador de esta teoría del rompimiento a la teoría del daño al proyecto de vida, argumentado después por varias sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, él mismo habla ya y se hace una autocrítica de que ya no se debe hablar del daño al proyecto de vida, del daño moral, sino más bien, en definitiva, de manera global, de que existe un perjuicio y un daño a la persona. La doctrina italiana habla, en definitiva, como digo, de este conglomerado, de esta manera global, cuál es el daño a la persona. Al momento de la Corte, una vez que establece que existe esta deficiente prestación del servicio público, inicia, como repito, una operación matemática para poder establecer cuáles son y poder establecer el perjuicio material en primer lugar. ¿Qué es lo que dice? ¿Cuáles son los parámetros? Primero, tiene en cuenta, ¿no es cierto?, tiene en cuenta la expectativa de vida del varón ecuatoriano, en este caso, este niño que tenía 6 años, hay que multiplicar los 70 años que hubiera vivido y restando los 6 años que hubiera tenido. Entonces hay que multiplicar los 64 años por 12, ¿no es cierto? Y nos va a dar un número de meses que pudiera haber vivido el menor. Esto se multiplica además por la canasta básica familiar. ¿Por qué no hablar aquí de un salario básico unificado? La Corte explica que hay un principio de progresividad de derechos y establece que no se debe tener en consideración tampoco un elemento que sea más allá de una consideración equitativa. Y no habla ni de una canasta, perdón, no habla de un salario básico unificado, ni tampoco, como sí lo han hecho en otras sentencias que se dictan, por ejemplo, en violaciones a derechos humanos en las épocas graves de estos perjuicios en Chile y en Argentina, que se establecían indemnizaciones tomando en consideración el mayor monto del pago de la persona que ejercía en la función pública adicional, en este caso el presidente de la República, sino busca un estado de que la canasta básica familiar sirva para poder cubrir esos gastos y estas necesidades que debe tener esta persona, que puede él mismo por sí solo haberse sustentado por él mismo. Entonces, allí está el valor que tenemos por los daños materiales. A sabiendas que se tenía, como les dije, que este menor tenía una discapacidad del 80%. El juez lo que dice es, y asimila que este daño, que este porcentaje se asimila, es como que no hubiera podido por él mismo sustentarse de por vida, y que por tanto es merecedora esa cantidad. Si hace la operación, en esa época resultó de alrededor de $850,000. Después, el juez, el tribunal más bien, lo que tiene que ver con el daño moral, y esta es una sentencia bandera, es una sentencia de inicio, porque a continuación de esta sentencia se dictan alrededor de 5 o 6 sentencias. Hay una niña Portocarrero, también en Guayaquil, otra persona en Manabí,
y se fija un monto indemnizatorio compensatorio por alrededor de $80,000 sumados a los $350,000 que antes habíamos obtenido de la indemnización por el pago del daño material. Estas cifras, como lo he dicho ya, lamentablemente sí, el arbitrio judicial a veces queda evidenciado porque no se toman en consideración esas dos fases, estos dos presupuestos básicos que se requieren para poder establecer esta indemnización por daño moral. ¿Cuáles son? La gravedad del daño y la gravedad del hecho dañoso, convirtiéndose lamentablemente a veces en armas políticas, a veces inclusive en esto que se considera como una lotería judicial que se conoce, esta transformación, esta mutación negativa que ha tenido esta acción de la reparación del daño moral. Finalmente, y como un acto de reparación integral, lo que dice la Corte y lo que hace la Corte es constituir un fideicomiso para que este monto indemnizatorio vaya y produzca alrededor de una cantidad mensual de $450 que tiene que ser entregados al menor hasta cuando éste tenga la mayoría de edad y pueda disponer de esos bienes. Aquí se presentan algunos temas inquietantes, es decir, hay un rompimiento, aquí hay hombres de derecho, mujeres de derecho, aquí hay un vicio de congruencia. ¿Qué pasó? Al juez no le han pedido este tipo de reparaciones, le han pedido una indemnización por $1 millón. Resulta que hace esta operación matemática a la que me refiero, hay una estima por el daño virtual o moral de alrededor de $80,000 y termina diciendo: no le vamos a entregar el dinero al menor en esta cantidad, sino que vamos a constituir un fideicomiso para que cuando él cumpla la mayoría de edad pueda disponer o no de esos bienes. ¿Habrá unos vicios de congruencia? Es la pregunta. La respuesta está allí. Es decir, el activismo del juez hace que inclusive se rompa este sentido muy básico, muy elemental de este vicio de congruencia, darle más allá o darle otra cosa de lo que ha pedido. Sin embargo, es esa la actividad del juez que tiene que, para poder interpretar cuál va a ser la mejor forma de reparar los perjuicios y las maneras que tiene que adecuarlas, esta creatividad, para que efectivamente estos perjuicios sean solventados de manera eficiente en favor de las víctimas. Esta es, como refiero, una forma, una manera de la actuación a los cuales los jueces están obligados a ser creativos. Lamentablemente, en el derecho positivo, en el derecho civil sobre todo, hay actuaciones que no se pueden menoscabar ni avanzar, porque hay normas tan rígidas como, por ejemplo, en el derecho, en las fuentes del derecho, simplemente si no vienen de aquellos actos ilícitos, de aquellos actos penales, no se pueden mandar a pagar reparaciones sino aquellas dispuestas por la ley. Entonces, esta disposición, el artículo 78 de la Constitución de la República, trae este nuevo modelo de reparación que no solamente tiene que ver, como digo, con actos de establecimiento de tipo monetario. Aparecen allí otras formas de poder reparar los perjuicios en favor de las personas. Hay temas procesales que también se deben mencionar, sobre todo con el tema de poder establecer el verdadero perjuicio que se produce hablando del daño moral. ¿Cómo se puede probar el perjuicio y cómo se puede estimar en valor económico la pérdida de la vida de una persona? Primero está una obligación por parte de las personas que piden
este tipo de reparaciones en la obligación probatoria. Hablábamos con el doctor Sacasari y encontrábamos esa primera dificultad. La doctrina muestra esta tan particular forma de decir la prueba diabólica o bastarda, es decir, aquella prueba que no se la puede demostrar, que no es absolutamente imposible evidenciarla. El common law tiene una doctrina absolutamente posible, que además ha sido dictada y aceptada en varias sentencias ecuatorianas en materia de derecho de daños y sobre todo el daño virtual, que es la inversa is loquitur. Los daños hablan por sí solos. Los jueces están en esa disposición de poder entender, de poder observar, de poder vivir y palpar cuál es la consecuencia de que el fallecimiento de un padre de familia que deje en la orfandad a su cónyuge y a sus hijos. Esto permite, por ejemplo, hablar del caso Paullán. Es un proceso judicial que se inició en la ciudad de Riobamba porque dentro de una actividad laboral de riesgo. Se trata de un empleado que cumple la condición de liniero y que fallece electrocutado. La empresa eléctrica de aquel entonces tenía gravísimas dificultades económicas, estaba intervenida administrativamente, a punto de ser liquidada. La superintendencia de compañías en aquel entonces, puesto que estas empresas eran privadas, como referí también en la M. Manaví, dejó de prestar ayuda, colaboración para con sus empleados. Cada una de estas personas estaba absolutamente desprotegida, tenían deficientes formas de comunicación, y en esas deficientes formas de comunicación alguien ordena la activación, pero se entiende por desactivación, y el señor Paullán fallece, un hombre absolutamente joven de 32 años, dejando en la orfandad a 4 personas. La acción civil persigue la reparación integral de estos perjuicios. Primero, por supuesto que es absolutamente lícito que, a pesar de que existe una relación contractual laboral, se pida esta reparación con base a la responsabilidad civil objetiva, puesto que además había un rebasamiento de los límites contractuales allí, y se logró probar que hubo negligencia, que hubo falta de cuidado por parte del empleador, que le provocaron en definitiva la muerte de esta persona. El juez aceptó la acción y al momento de provocar la prueba se solicitó la evaluación médica psicológica de cada uno de los miembros de la familia del fallecido. El perito, un psicólogo de la Policía Nacional, estableció, por supuesto con claridad evidente, que había un rompimiento al proyecto de vida de este conglomerado familiar por la eliminación del padre de familia fallecido. Las pruebas psicológicas demostraban lo que los jueces no podemos ver ni las partes podemos evidenciar. Hay unas relaciones personales afectivas entre el padre y sus hijos. Uno de los niños manifestaba, por ejemplo, que él ya no es feliz, decía él en una entrevista que había tenido con el psicólogo, porque ya no hay quien le lleve a jugar los fines de semana en un parque de la localidad de Riobamba. Otra niña, una de las otras hijas, se evidenciaba dentro del informe pericial que decía que ella prefiere también irse de la casa porque ve a su madre sufriendo porque no tiene para darles de comer. Son estas las evidencias que deben ver los jueces. ¿Para qué? Para poder entender que ahí hay un perjuicio psíquico, que hay un perjuicio a la persona, y que esos perjuicios deben ser
estimados, deben ser valorados y deben ser, por supuesto, compensados. Estas indemnizaciones, cierto es que tienen este carácter monetario, pero que no sirven para devolver a las personas a la vida, ni devolver ese estado de homeostasis que tenía este grupo familiar. Es imposible devolverlo al estado anterior. Lo que hace esta la función compensatoria del dinero. Hay una frase que siempre se la menciona, es decir, las penas con pan son menos. Por supuesto, es decir, hay un padre de familia ausente, pero que de alguna forma estas compensaciones monetarias de alguna manera intentan cubrir esos espacios dejados y esos vacíos que no se pueden cubrir. Adicionalmente, lo que se pidió y lo que los jueces, por falta de ese positivismo y la exegesis a las cuales estamos a veces acostumbrados, es decir, si no existe una norma no la podemos aplicar. Actualmente la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales y Control Constitucional establece un parámetro como un elemento de la sentencia como obligatorio de que conste allí la reparación integral. Sí, pero la gente dice, oiga, pero esto es para materia constitucional. En materia civil de reparaciones ¿es aplicable o no? Por supuesto que sí. Hay una expansión del derecho constitucional en el derecho de daños, como le hemos referido, que tienen que aplicarse, tienen que resolverse. El daño integral tiene que repararse de esa misma forma. No hay un perjuicio por separado. En materia de tránsito, por ejemplo, se inicia un proceso, se termina con una sentencia, y esa sentencia finalmente establece la responsabilidad de las personas para dar paso a un proceso posterior de liquidación de daños y perjuicios. Oiga, ¿y qué pasa con los daños inmateriales? ¿Tiene que iniciar un juicio civil para que pueda compensarse el resto de los perjuicios? Por supuesto que no. Hemos intentado y hemos tenido éxito en varias acciones judiciales, dejando de lado la acción de tránsito. Hemos iniciado acciones civiles de acuerdo con el artículo 71 actual del Código de Procedimiento Civil, hasta cuando esté vigente, a pesar de que pueden haber acciones incompatibles o no, pero si se demandan en juicio ordinario pueden reclamarse estos dos tipos de perjuicios. Aplicar además normas del bloque de constitucionalidad que tienen fuerza, que tienen evidentemente la garantía de que puedan suplir aquellas normas dispersas que las unas normas, como por ejemplo del propio Código Civil, normas del siglo XIX que no están acordes a las normas constitucionales actualmente. Si es que la Constitución habla de la responsabilidad civil objetiva en el inciso segundo del artículo 11 de la Constitución, cuando a delegatarios, concesionarios están obligados a la reparación de los perjuicios, ¿cómo es posible que del otro lado, en materia civil, se deba simplemente buscar alguna alternativa de intentar dos tipos de procesos? Una para la liquidación de los daños y perjuicios por la vía verbal sumaria y otra por la vía ordinaria para que haya un proceso declarativo y de condena que establezca una indemnización por daño moral. Estas son algunas inquietudes, sobre todo, que se deberán ir resolviendo y que se deberán ir cambiando por la evolución constante del derecho. La perspectiva, la visión que hay que tener es ya no encontrar al culpable, sino prestarle la debida atención a las víctimas, porque son ellas las personas que requieren de que el derecho vivo, el derecho alternativo se cumpla de manera eficiente en favor de estas personas. No sé si es que luego veo algunas preguntas que se pudieran absolver. Si no, con eso creo que tendríamos claro cuáles han sido las actuaciones, cómo los jueces en la actualidad en el Ecuador
tienen estas facilidades de poder establecer la cuantificación tanto de los daños materiales cuanto de los daños inmateriales. Muchas gracias. Buenas noches ya a todos los asistentes. Como ha sido nuestro estilo de parte de los organizadores, queremos abrir un foro de preguntas. Para nosotros este era uno de los temas más importantes del seminario, no solamente por la calidad de los conferencistas, sino probablemente porque en los últimos tiempos la situación ha sido hasta dramáticamente tratada en los tribunales de justicia. Quisiera que el público haga sus intervenciones, pero hasta tanto, mientras conversábamos con Marcelo sobre estos temas, decíamos que hay algunas legislaciones en el mundo, por ejemplo, que a la hora de hablar de la cuantificación de los daños inmateriales ha intentado imponer, de hecho así ha pasado, por ejemplo en Argentina, un régimen tasado. A mí me gustaría escuchar una opinión de el compañero de la Universidad Andina respecto a este tema. Marcelo, ¿qué te parece si es que en el Ecuador haríamos algo similar? ¿Funcionaría o no el tema para, de alguna manera, impedir que se siga manejando la cuantificación por el solo arbitrio del juzgador? En mi experiencia en la Asamblea Nacional se presentaron varios proyectos de ley que buscaban poner un piso y un techo a la indemnización por daño moral. Vamos a poner algunos ejemplos. La acción civil por daño moral que inicia el presidente de la República en contra del Banco de Pichincha tiene una estima de $5 millones en primera instancia. La Corte Provincial de Justicia de Quito, de acuerdo a la doctora María de los Ángeles Montalvo, hizo una operación para poder intentar objetivizar cuál sería el monto, la tasación, la evaluación del daño. Dijo la doctora que para poder establecer estos parámetros, una vez establecida la responsabilidad, que los parámetros serían los siguientes. La cantidad de tiempo que había estado publicado el nombre del economista Correa dentro de esta lista de morosos, que no debía haber estado, por supuesto, multiplicó esos meses por la suma de $5.000, que era el monto de su salario, y ese fue el valor del monto de la indemnización por daño moral que ella estableció, objetivizando de alguna forma esta cuantificación, sin que quede al arbitrio, como dice el doctor Sacasari, que a veces resulta paradójico escuchar un perjuicio como el que acabo de mencionar. Este menor que ha sufrido daños somáticos está prácticamente roto su proyecto de vida y se estableció un monto en estos $80.000 contra esta otra cantidad que acabo de referir. Finalmente, en el caso Correa versus Banco de Pichincha, terminaron estableciendo un monto adicional en casación. La pregunta que me ha hecho el doctor Sacasari es decir, estos modelos de poder establecer pisos y techos, me parece que también no conlleva a solucionar el problema. En España se utiliza la fórmula de los baremos. ¿Qué es esto? Darle unos puntos parecidos más o menos como se utiliza aquí las tablas en las indemnizaciones por accidentes laborales en materia laboral, en el Código de Trabajo, darle unos puntos a determinados perjuicios. La suma de esos perjuicios establece una cantidad dineraria. Sin embargo, la respuesta, creo yo, está en un método híbrido. No se puede tener de un lado que sea el establecimiento de la indemnización tarifada, establecida o preestablecida por un
por un método cualquiera que fuese, y tampoco podemos dejar al arbitrio o a la estima o a la prudencia, como dice el Código Civil, de los operadores de justicia. Lamentablemente ha habido aquí un desafuero, una práctica absolutamente distorsionada de la estima de la indemnización. Por tanto, es, creo yo, la reparación integral la respuesta a poder intentar buscar el método más efectivo de la cuantificación. ¿Por qué la reparación integral? Porque la reparación tiene varios elementos, que no es solamente el tema dineral. A las personas que sufren perjuicios les interesa saber la verdad, les interesa que esa verdad sea publicada de alguna forma para que sirva como disculpas públicas. A las personas les interesa además que sirvan como ejemplo en que casos como el que particularmente le puede ocurrir a alguien no se vuelvan a dar, que se tomen políticas públicas de cambio y de transformación, que haya normas que no permitan que esas vulneraciones vuelvan a ocurrir. Esa, creo yo, es la respuesta a este tipo de formas indemnizatorias sin que sea prudente lo uno, como digo, la reparación extrema, y del otro el arbitrio o la estima particular de la Gracias, Marcelo. Conversábamos hace un instante también comentando este tema con el señor decano y recordábamos que hace muy pocas semanas atrás en la Universidad de Cuenca recibimos la disertación de una tesis que a nosotros nos agradó: la constitucionalización del derecho de daños en el Ecuador. Casos como los que ha explicado Marcelo están tratados y comentados en esa monografía, que de ser del caso, cuando la requieran, podría ser observada con fines académicos. Allí, por ejemplo, hay uno, le comentaba Marcelo, igualito a lo que acaba de manifestar, un asunto relevante de un juez que manda pagar un monto por daño emergente, un monto por lucro cesante, y a la hora de cuantificar el daño moral simplemente dice: duplico el monto que yo establecí por lucro cesante y daño emergente, sumo y mando a pagar también como daño moral, sin justificación alguna. Lo que nos llamó la atención en ese caso a la hora de revisar la monografía fue el hecho de que la Corte Nacional de Justicia ratificó el fallo. Eso, por ejemplo, es arbitrariedad. Nosotros no pensamos que se debe dejar de atender a las víctimas, sin embargo consideramos que los fallos deben estar siempre suficientemente motivados por efectos de seguridad jurídica. Mientras nos asisten y nos apoyan los compañeros con las interrogantes de los asistentes, tanto con Marcelo como con el señor decano, vamos a hacer un sorteo de los libros sobre la acción civil de daño moral, del cual justamente nuestro compañero y amigo es el autor. Así es que les rogamos, si es que tienen alguna interrogante, por favor procedamos. Advertimos simplemente que las preguntas pueden ser indistintas tanto para el señor decano cuanto para el doctor Pazmiño. Doctor, buenas noches. Doctor Pazmiño. Una consulta. Si es que existe, en el caso que usted nos mencionaba sobre el niño con las quemaduras, si es que existen manuales técnicos, si es que existen normativas técnicas para en este caso la instalación de sus cables, si existe ya un procedimiento técnico establecido, ¿contra quién va a repetir el Estado para recuperar esa indemnización? ¿Contra la persona que está administrando en ese momento la agencia o contra, no sé, quien no autorizó que se haga el gasto para que se coloquen técnicamente los cables? ¿De qué forma se determina eso, doctor? Gracias. En el caso planteado, los legitimados pasivos
son el CONELEC y la empresa eléctrica Maraví. El Consejo Nacional de Electrificación tiene la obligación de establecer varios requisitos para que el servicio público de la energía eléctrica se cumpla. Uno de esos requisitos es la contratación de seguros por la prestación del servicio, puesto que este servicio evidentemente está dentro de un régimen de riesgo. Además, son normas básicas, normas técnicas, como usted refiere, de los propios municipios. ¿Sí? Hay retiros que hay que respetar por parte de los propietarios de los inmuebles. Razón por la cual mencioné que el padre originalmente inicia el proceso en contra de la empresa por sus propios y personales derechos y por los derechos que representa de su hijo menor. La Corte dijo, por supuesto, que debido a la negligencia que había tenido el padre al permitir que su casa se aproxime de manera indebida a los cables eléctricos, negó esa pretensión por parte del padre. ¿Repetir en contra de quién? El Estado ha cancelado ese valor y debería establecer simplemente a la persona que autorizó ese construcciones indebidamente edificadas. Ese sería mi criterio. La primera persona que ha logrado alcanzar a través del sorteo uno de los libros del conferencista es ¿quién? De los asistentes. El 224, la doctora Susana Eulalia Pérez Zambrano. Si está presente, por favor. El siguiente número favorecido es el 229, que corresponde a la doctora Cecilia de Lourdes Chacón Sánchez. No está. Siguiente pregunta, por favor. Buenas noches con todos los distintos expositores. Mi pregunta es para el doctor Jorge Moreno. En el caso de la responsabilidad del Estado, si es que una entidad pública necesita hacer una ejecución de una obra y para lo mismo celebra un contrato con una persona natural o jurídica externa, y en el contrato, en la cláusula, se pone que el responsable por los daños a terceros será el contratista, le exime de responsabilidad al Estado de pago de indemnizaciones en caso de que no haya cuidado o diligencia en el sentido de ejecución de la obra. Es una buena pregunta, no es tema de la responsabilidad del hecho contractual del Estado, estamos hablando allí de la responsabilidad mejor contractual. Dentro de la responsabilidad contractual, indudablemente el Estado puede ejecutar sus obras, ya sea por administración directa o también puede hacerlo a través de una gestión indirecta. Esto es, contratando con personas naturales o jurídicas las mismas. Obviamente la ley consagra, en este caso específico, algunos requisitos, ¿no? Y obviamente tiene algunas prerrogativas del Estado para consagrar en la esfera administrativa aquellas esferas justamente de actuación. Una de ellas, por ejemplo, es la terminación unilateral y anticipada del contrato, otra las multas, y en este caso específico también está obligado cualquiera de las entidades del sector público a exigir que el contratista le presente una garantía de riesgos contra terceros. De tal manera que con esa garantía o con esa póliza podrá cubrir justamente el riesgo. En el evento de que no se cuente con esa póliza de riesgos, indudablemente, ¿quién tiene que responder de acuerdo a la cláusula del contrato?
es el contratista. Es el contratista. Porque él está ejecutando esa obra, que es un colaborador, ojo, no es delegatario, no es concesionario, ni está realizando un acto por autorización y licencia. Él es colaborador de la administración pública en la ejecución de esa obra. Consecuentemente, él tiene que responder, ¿no? Y el reclamo deberá presentarse justamente cuando se genere el mismo. Porque en caso contrario, ¿qué es lo que ocurre? Y he visto en la práctica. Pasa el tiempo, se genera el problema, se da la terminación, ya se concluye el contrato, se firma el acta de recepción definitiva, se extinguen las obligaciones de las partes bajo el mismo y le están demandando a la entidad del sector público. El sector público, en este caso la entidad, ni siquiera conoció el caso. ¿Cómo sabe que efectivamente eso ocurrió? ¿No? Entonces se vuelve un grave problema y que a raíz de eso pueda eximirse de la responsabilidad a la entidad contratista. Por eso, si bien es verdad, hay el artículo 38 de la Ley de Modernización del Estado que dice en definitiva que en todos los actos, derechos y contratos el administrador puede ir directamente a la administración pública con su demanda. No es menos cierto también de que en estos casos estamos hablando del servicio público anormal. En definitiva, tiene que conocer la administración pública de qué se está usando. Si ustedes ven el ERCAPE, que es un reglamento autónomo para mí, y les he dicho permanentemente a ustedes, son normas que tienen fuerza de ley. No es ley, pero tienen fuerza de ley, porque no hay justamente la ley orgánica, y es una atribución privativa del Ejecutivo, de acuerdo a la Constitución, dictar ese decreto. Consecuentemente, conjuntamente en él, ustedes observarán que en las responsabilidades de la Administración Pública Central, cuando exista, primero tiene que proponerse el reclamo penal.